Hoy tenemos un programa de verdadero interés general. Por supuesto, es un programa que tiene una singular importancia, tiene un singular interés para todas las mujeres, pero también para los varones, que nos toca ser el padre, el hermano, el esposo, el hijo o simplemente el amigo. Vamos a hablar de todo lo relacionado con el cáncer de ovario, sus síntomas, sus causas y su tratamiento. Prepárese para participar con nosotros. Acérquese un lápiz y un papel para tomar notas y hacernos todas sus preguntas a través de Facebook o de WhatsApp. Démosle la bienvenida a nuestro invitado, al doctor Ricardo Gamboa Gutiérrez. Doctor, bienvenido. Buen día, mucho gusto una vez más, y para nosotros siempre es un honor el hecho de que usted esté aquí en este programa. Muchísimas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar aquí con ustedes para intentar darles la información más fehaciente sobre el tratamiento del cáncer. Muchísimas gracias. Doctor, el doctor Ricardo Gamboa Gutiérrez, él es médico cirujano por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, es médico interno de pregrado en el Centro Médico de Alinde también, tiene la especialidad de cirugía oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, cirujano oncólogo adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Centro Médico Nacional Ignacio García Telles del IMSS, aquí en Mérida, Yucatán. Su titulación se realizó con cirugía oncológica, fue con el trabajo sobre cirugía oncológica, fue con el trabajo experiencia en el manejo del derrame pleural maligno de urgencia en el Instituto Nacional de Cancerología México, esto por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautor del libro Tratamiento del Cáncer, Oncología Médica, Quirúrgica y Radioterapia, y está certificado, por supuesto, en cirugía oncológica por el Consejo Mexicano de Oncología. ¿Así es, doctor? Así es. Muy bien, doctor, pues bienvenido. Y pues vamos a entrar de lleno al tema. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas. Este es el tipo de programas que despiertan un gran interés. Tenemos algunas preguntas que formulamos, pero tenemos una muy buena cantidad de preguntas que nos han realizado. Doctor, entrando por la parte medular, ¿qué es el cáncer de ovario? Aparentemente, pues es algo conocido, es algo que se habla, se menciona, las personas tenemos o conocemos a alguien que lo ha tenido o que lo padece, pero en sí, ¿qué es el cáncer de ovario? Bueno, hay que recordar en primer lugar que el cáncer pues es un crecimiento anómalo de las células que se originan en algún tejido, en este caso, la capa que recubre al ovario, que es el epitelio del ovario. Hay un crecimiento desordenado de las células y lo cual puede producir que logre invadir estructuras adyacentes y viajar a otros sitios, principalmente la capa que recubre toda la cavidad abdominal, que se llama peritoneo. Entonces da una invasión a través de esta capa que es una diseminación transcelómica, que lo que quiere decir es que utiliza esta capa para transportarse a diferentes sitios: el intestino, el hígado, el vaso, el estómago, los diafragmas y todas las estructuras que se encuentran dentro de la cavidad peritoneal. Esto sin duda es un tema que es de especialidad médica, en donde lo fundamental, y esto sobre todo por nuestras amigas, nuestros amigos que nos escuchan, es un tema fuerte,
es un tema delicado, pero escuchaba yo a alguien que decía, creo que tiene toda la razón, usted nos dirá su opinión, doctor, en el sentido de que lo peor que puede haber, algo peor que un diagnóstico de cáncer es no saberlo, saber lo que lo tiene. Correcto, el problema de la mayoría de los cánceres es que nos llegan en estadios clínicos avanzados. Esto quiere decir que ya se han esparcido a otros sitios, no solo está en el órgano que lo presenta. En el caso del cáncer de ovario, alrededor del 75% de los pacientes llegan ya con un estadio clínico avanzado. Esto quiere decir estadio clínico 3 o 4, que es enfermedad que ya se encuentra diseminada en toda la cavidad abdominal y a veces hasta sitios lejanos, como podría ser pulmón o pulmón principalmente, o tejido óseo. Lo que los especialistas denominan metástasis. Correcto, es una metástasis. Doctor, ¿y qué es lo que propicia, qué genera, qué provoca si es que hay esta información? Bueno, existen el 90% de los cánceres de ovario son esporádicos, únicamente 10% son genéticos. Que esto quiere decir que, hay una transmisión, hay un aumento del riesgo de padecerlo cuando tenemos familiares cercanos que lo hayan padecido. ¿Esto qué sería? Mamá, hermanas, primas, ¿de acuerdo? Cuando tenemos familiares cercanos que tienen este tipo de enfermedades, nosotros tenemos el riesgo aumentado. Existen también enfermedades genómicas que tenemos identificadas. La más famosa o más común, la mutación del BRCA, que da cáncer de mama, tiene un riesgo aumentado de padecer cáncer de mama, y a estas pacientes que tienen cáncer de mama también pueden desarrollar a largo plazo cáncer de ovario, por lo cual cuando se detecta en una paciente esta mutación con cáncer de mama, en general podemos hacer cirugías para prevenir que haya un cáncer en el ovario. Entonces, de acuerdo con lo que usted nos indica, es un 10% más o menos. Más o menos. De los casos que se presentan. El otro 90%, ¿qué es la causa? La mayor parte de las... hay factores modificables. Por ejemplo, las pacientes que nunca tuvieron hijos son las personas que tienen un riesgo aumentado de padecer cáncer. La utilización de hormonales para terapia de reemplazo hormonal, y antes los anticonceptivos. Actualmente los anticonceptivos que se utilizan, eso es algo que siempre confunde la gente, porque sí, durante los años 60 y 70, al utilizar otro tipo de medicamentos para anticonceptivos, se aumentaba el riesgo de cáncer de ovario. Con los medicamentos actuales es un factor protector para padecer cáncer de ovario. Ahora es lo contrario. Ahora es lo contrario. Mire, pero porque ya se utilizan terapias con múltiples medicamentos, claro. Son cíclicos. Entonces, al ser cíclico, el ovario sigue teniendo un ciclo y no está en constante estimulación, que era lo que producía antes que hubiera que los primeros anticonceptivos causaban que hubiera un aumento en el riesgo de cáncer. También otro factor muy importante es la obesidad. La grasa que tenemos en el cuerpo convierte las hormonas en estrógenos, los cuales estimulan constantemente los ovarios, por lo cual al estar en constante estimulación del ovario puede haber un aumento en riesgo de padecer cáncer. La obesidad es definitivamente un elemento de riesgo. Y no solo en cáncer de ovario, en todos los cánceres, mama, endometrio, ovario, hay un riesgo aumentado de padecer cáncer en pacientes con obesidad. Bueno, lo que es hablar con un especialista, ¿no? Porque normalmente, pues, el tema de la obesidad es un problema o estético o de salud en términos de las grasas, el riesgo cardíaco, pero bueno, hoy usted nos dice que es un factor de riesgo importante, ¿verdad? Sí, bastante importante, y pues obviamente hay un aumento en la incidencia en
en Occidente de este tipo de enfermedades debido al aumento de la obesidad y una vida sedentaria en la vida occidental. Entonces, pues es importante tener esas modificaciones de estilo de vida, pues al igual que como para otras enfermedades, ¿no? Para prevenir la diabetes, la hipertensión, pero pues bueno, estas enfermedades que son, que tienen una alta incidencia en la mortalidad. O sea, muchos pacientes fallecen por esta causa. Entonces, el hecho de no hijos, de los factores hormonales, nos habla usted de ciertos medicamentos que incluso algunos ya, en el caso de las pastillas anticonceptivas, ya no representan ese riesgo, pero ¿hay otro tipo de manejos hormonales que pueden en un momento dado? Sí, en general las terapias de sustitución hormonal que se dan en la menopausia, estas deben de ser por periodos cortos y deben de ser en pacientes que tengan muchos síntomas. Los propios de la menopausia, los bochornos, resequedad vaginal importante, sí se les puede dar, pero siempre debe de tener, tiene que ser bajo la supervisión de un especialista, que es el ginecólogo, el que debe de estar supervisando esto, y no debe ser por un periodo largo de tiempo. El problema es que muchos pacientes lo que hacen es, al recibir el tratamiento, lo continúan de forma indefinida, y posteriormente, pues obviamente eso puede acarrear a largo plazo un problema. No inmediatamente después va a dar el cáncer, pero pues, si ya tenemos otros factores como familiares cercanos con este tipo de tumores, pues no lo sé, pues que no hayan lactado, por ejemplo, la lactancia también es protectora para padecer cáncer de ovario, o que haya tenido la mujer un periodo corto de lactancia. Al acumular todos esos factores, pues aumenta el riesgo de que una persona lo padezca. En el caso de las hormonas, me atrevo a hacer esta pregunta porque, bueno, es una pregunta que está que es del dominio popular. Se habla de que hay muchos alimentos que vienen con hormonas porque, pues, bueno, incluso hasta con el caso de los deportistas, que se quejan también, y que hay temas de huevo, leche, carne, concretamente alimentos que vienen acompañados de hormonas. ¿Este tipo de hormonas pueden en un momento dado incidir? ¿De alguna manera? Este tipo de hormonas está más asociado al cáncer de colon. En ovario no se ha comprobado una asociación, ¿no? Obviamente, todos estos, para realizar un estudio de este tipo, para poder determinarlo, lleva muchos años. En donde sí se ha podido determinar que hay una incidencia es en el hecho de que las personas que se alimentan con altos contenidos de carnes magras, de carnes rojas, carne de cerdo y todas esas cosas, aumentan su riesgo de cáncer de colon. Sin embargo, en ovario no. En ovario, una de las características que sí se ha visto que aumenta el riesgo, que algo de uso muy común, el uso del talco. El talco sí aumenta el riesgo de padecer cáncer de ovario. A ver si escuché bien. ¿El talco? El talco. El talco el que usamos para el cuerpo, ese aumenta el riesgo de padecer cáncer de ovario. No quiere decir que los que lo usan lo vayan a tener, pero sí aumenta. Puede aumentar. ¿Por qué, doctor? Aparentemente el talco puede depositarse, al ser micromoléculas, sí. Se pueden depositar en el ovario y eso producir inflamación, y lo cual aumenta un riesgo de que haya algún tipo de esto. Claro. Bien, aquí el punto también, y también me atrevo a decir esta situación porque, bueno, pues también del dominio público, es el hecho de que cuando hay mujeres que cuando experimentan, presentan situaciones de sus cambios hormonales, la cuestión de la menopausia, este tipo de situaciones, y que recurren,
se da mucho por recomendación, pero no necesariamente del médico, sino de las vecinas, de la familia. Mira, me estoy tomando estas pastillas y que estas son con base en soya y estas son todas aparentemente vegetales y que, bueno, se venden de manera libre en el mercado. ¿Hay algún riesgo de...? En general, muchos vegetales contienen un tipo de estrógeno muy simple y que tiene una duración muy corta de acción, la cual ayuda mucho para los síntomas de la menopausia. En general, estos hormonales no producen un aumento del riesgo. El riesgo está más que nada en este tipo de medicamentos que contienen aparte otro tipo de moléculas, las cuales pues, desconocemos de qué se trata al no tener regulaciones por parte de ningún, como son medicamentos cosméticos naturistas, ellos tienen una licencia que les da COFEPRIS, que no tienen la misma regulación que un medicamento tradicional. Al no tener estas regulaciones, pues no sabemos qué contienen, entonces hay muchos medicamentos que pueden producir reacciones adversas, por lo cual se sugiere evitar ese tipo de medicamentos o en caso de consumirlos, preguntar a su médico, a su médico especialista si hay algún factor. Pero en general no aumentan el riesgo de cáncer. Digo, por lo que estamos hablando, indudablemente el tema del manejo de cualquier tipo de hormona o de cualquier padecimiento con una situación hormonal debe de ser manejado por un especialista, por un médico. Claro, tiene que ser manejada por un médico porque el problema es que muchos de los medicamentos que se venden mediante estas que no tienen una patente, bueno, que no tienen una licencia como tal, no tienen una farmacovigilancia, cosa que todos los medicamentos sí. Todos los medicamentos producen reacciones adversas y todas están descritas. Y nosotros conocemos esas reacciones adversas. Obviamente tenemos cuál es mayor, si es mayor el riesgo o el beneficio el riesgo de presentar una reacción adversa o el beneficio de dárselo a un paciente. Por lo cual, siempre nosotros sopesamos esas dos opciones y decidimos darlo o no. El problema de la automedicación o que alguien sea más lo indique, pues es que pues, ellos no saben cuáles son esos riesgos. ¿Quién va a saber eso? Entonces, al no saberlo, pues bueno, obviamente puede haber daños a la salud, ¿no? Importantes. Claro. Y el riesgo, ¿no? Claro. El riesgo, porque son casos en donde es como si fuera una moneda del aire, a lo mejor le atino, a lo mejor acierto, pero a lo mejor no, pero los costos pueden ser altos. Pueden ¿no? ser muy altos, correcto. Estamos hablando de la salud. ¿Hay algún grupo de población femenina que afecte más el cáncer de ovario por edad, por condición socioeconómica, región geográfica, étnica? ¿Hay alguna o eso es algo que puede...? En general es más común en personas de raza blanca. Es más común en razas como los judíos Ashkenaz, que acá en México no hay poblaciones importantes. Creo que hay unas pocas en la Ciudad de México, pero no es de gran volumen. Y la edad de riesgo principalmente es en personas mayores de 50 años. Sin embargo, también existe cánceres de ovario en pacientes jóvenes, pero estos se asocian a son células germinales. Son muy similares a los cánceres de testículo. Son tumores agresivos que crecen muy rápido. Eso se dan en pacientes jóvenes, pero responden muy bien a tratamientos. Entonces cambia un poquito cómo se maneja también ese tipo de tumores. Doctor, dentro de las preguntas que nos llegaron, algunas ya las está usted empezando a responder, por supuesto, pero hay alguna donde plantea cuáles son los indicadores, no los síntomas, sino aquellos indicadores que deben de tomar en cuenta las mujeres para ponerse en estado de alerta. Bueno, en general, como comentamos, la mayoría de los pacientes llegan en estadios clínicos avanzados. ¿Por qué pasa esto? Porque no produce síntomas en general. En general,
el cáncer de ovario empieza como una tumoración en el ovario, únicamente, generalmente son tumores con componente quístico, o sea que están llenos de agua y sólidos, entonces son mixtos y tienen un crecimiento relativamente al principio lento y posteriormente se hace rápido. Cuando empiezan a dar síntomas, quiere decir que ya está invadiendo o está en contacto con un otro órgano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En general, lo que las pacientes refieren es sensación de pesadez en la pelvis, pueden presentar síntomas urinarios, urgencia, que vayan a cada rato que tengan que ir a cada rato a ir al baño, tenesmo, que sientan que no acaban de hacer pipí. En general, estos síntomas los da una infección de vías urinarias. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay puede confundirse. También otro de los síntomas podría ser sensación de ganas de defecar y que no puedan defecar, o que defequen poco, o estreñimiento, o o tenesmo, igual, que uno haga popó y sienta que queda con ganas de hacer popó. Entonces, igual, esto se puede asociar a otras enfermedades. Entonces, ¿qué se sugiere en general? ¿Cuál es nuestro dato de alarma? Síntomas pélvicos, o sea, asociados en que tenga algún síntoma urinario, defecatorio, o dolor, por ejemplo, al tener relaciones sexuales, que haya recibido un tratamiento por un especialista y no se componga. ¿De acuerdo? Si eso está sucediendo, quiere decir que hay algo más allá, y en general hay que descartar una de estas cosas. Entonces, esto no quiere decir que pues, hay que ir con el especialista, ¿no? Hay que ir con su médico de cabecera, su médico familiar o su médico general, que haga la valoración pertinente del tratamiento pertinente según los síntomas, pero si eso no se resuelve, lo adecuado es que lo vea un especialista, claro, y descartar este tipo de enfermedades. ¿Y cómo se puede prevenir? La única forma de prevención pues, es llevar una vida sana, evitar el sedentarismo, una alimentación adecuada, con altos niveles de fibra y antioxidantes, que sabemos que disminuyen el riesgo de cáncer. Los antioxidantes están principalmente en frutas y verduras, no crudas. Debemos de evitar el consumo de alcohol y tabaco, y pues debemos de tener un peso adecuado para nuestra talla, que es uno de los factores más importantes. Y bueno, obviamente, pues si van a tener, si una mujer quiere tener hijos, pues es bueno, aparte de que beneficia al bebé, se beneficia a ella, que es un factor protector, darle lactancia al bebé por más de 6 meses. Al igual que, pues en caso de que no quieran tener hijos, pues igual el uso de anticonceptivos sabemos que nos protege de esta enfermedad, entonces es una buena opción también como tratamiento el uso del anticonceptivo, ya sea oral o inyectado. Y con esta lógica hablo de personas que incluso pueden protegerse tomándolo aún no teniendo una vida sexual activa. Pues eso es una de las cosas que tendría que hablar con su ginecólogo. En general, claro, como hemos comentado, todos los medicamentos presentan efectos adversos. Habrá que ver cuál es el riesgo y el beneficio. Ahora, si sospechamos, porque pues bueno, tenemos antecedentes de cáncer de ovario en mamá y en hermana, pues bueno, lo ideal es hablar con un especialista, en este caso sí un oncólogo y un genetista, para realizar una cirugía profiláctica. Eso también podría ser una opción. Aquí no hemos hablado de tiempo, pero sin lugar a dudas el factor del tiempo juega un papel fundamental, crucial, ¿no? ¿En qué momento es detectado? ¿En qué momento se va? ¿Hay algún estudio diagnóstico, hablo a nivel de check-up, en donde pudiera realizarse algún estudio que pudiera dar alguna información
algún indicador sobre la posibilidad de un tipo de cáncer? En población en general no se sugiere un check-up. Se ha intentado y se ha estudiado realizar check-ups en pacientes. El problema es que muchos pacientes se les detectan tumores que ni siquiera tienen nada que ver con un cáncer de ovario. Entonces puedes llegar a sobretratar a un paciente, que tampoco se trata de eso. En general, los check-ups sí se deben de realizar, pero igual se deben de realizar en pacientes que tienen alto riesgo, que tengan familiares o que tengan alguna mutación conocida. BRCA1, Lifraumeni, Cowden, Lyme, todas estas enfermedades genéticas sabemos que aumentan el riesgo de cáncer y hay familias que se conocen que tienen esto. Que el papá lo tuvo o que la mamá lo tuvo. Entonces, lo que se le sugiere a los hijos es realizar chequeos, pero ya muy dirigidos según la enfermedad, porque en población general, al no ser una enfermedad que sea tan común, ya que es el tercer cáncer ginecológico más frecuente. El primero es mama, segundo endometrio, tercero ovario. Entonces, al ser el tercero más frecuente, realmente la población afectada en México no es tan grande. Entonces, realizar un chequeo no es factible. Ahora, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo lo detectamos y cómo lo detectamos en enfermedades tempranas? En general, las pacientes llegan a tener algún síntoma y acuden con su médico a revisarse ya encuentran una bolita en el ovario, ¿de acuerdo? Ahí es donde siempre inicia esto. ¿Cómo se detecta esta Generalmente bolita? por ultrasonido. O sea, un ultrasonido podría eventualmente... Podría detectarlo. Y ya lo que realizamos es una cosa que se llaman marcadores tumorales y realizamos un ultrasonido más fino que se llama ultrasonido transvaginal, mediante el cual podemos ver las características de esa bolita en el ovario y determinar si hay riesgo de que sea cáncer o no sea cáncer. Entonces, a través del ultrasonido podría ser uno de los elementos de diagnóstico principal temprano, ¿verdad? Sí, es el principal arma diagnóstica que tenemos para eso. Exactamente. Pero en general, lo que se les sugiere siempre es hacer un chequeo anual con su ginecólogo, que eso es lo que en general, por eso las personas no llegan en estadios clínicos iniciales. Tienen que realizarse un chequeo anual con su ginecólogo y él, según los síntomas, según lo que vea, determinará qué tipo de estudios necesita. Si necesita un ultrasonido pélvico, lo realizará. Tiene que realizar una exploración ginecológica, tiene que revisar mamas, tiene que hacer todas estas acciones y mediante eso, en general, se detectan la mayoría de los pacientes. Y a muy buen tiempo como para dar un tratamiento adecuado. Yo estoy seguro que usted lo sabe, pero déjeme compartirle cuál es una sensación de angustia, de preocupación, de ansiedad, cuando uno escucha a no pocas mujeres que dicen, no voy con el médico. ¿Qué tal si me dices que tengo cáncer? No, mejor no. Y es impresionante esta recurrencia. Se topa uno con mucha frecuencia con personas que por el miedo y el temor, ese pánico incluso a que les puedan decir que hay algo, prefieren mejor como la persona que va a cruzar una avenida, una carretera, y viene un tráiler y es ponerse la mano y caminar, ¿verdad? Y no lo veo, y como si el no verlo significara que no viene, cuando viene a toda velocidad. ¿Qué es lo que se le podría decir a estas personas, doctor? ¿Qué le diría usted a estas personas? Bueno, lo que tenemos que entender es de dónde viene ese miedo que seguimos teniendo irracional al cáncer. Antes, pues, las conductas terapéuticas que teníamos eran muy limitadas. Actualmente, la oncología se ha convertido en un verdadero armamento y un verdadero ejército
donde no solo participa el cirujano oncólogo, hay oncólogos médicos que son los que aplican quimioterapias, hay radiooncólogos que son los que dan radioterapia, existen psicólogos oncólogos, existen nutriólogos con especialización en oncología, tenemos ya un verdadero armamento, nos apoyamos en distintas especialidades, ginecología, cirugía, angiología. Entonces, mediante esto podemos llevar a mejor pronóstico el paciente. El cáncer de ovario en sí ha sufrido durante las últimas décadas una mejoría en la sobrevida. Esto, ¿qué es la sobrevida? ¿Qué es el tiempo que estimamos que va a vivir un paciente? O si se va a curar o no. Entre más temprano lo detectemos, más posibilidades tenemos de cura. O sea, puede haber cura completa. Puede haber cura completa. Claro. Ahora, ¿un paciente con una enfermedad avanzada es incurable? No, es más difícil y probablemente requiera más tiempo. Y puede haber pacientes que les regrese el cáncer, pero en general puedes llevarlos a varios años de vida. Entonces, esto, ¿mediante qué acciones? Cirugía, el uso de quimioterapéuticos. Actualmente ya tenemos medicamentos para el cáncer de ovario que responden muy bien. En los años 80 empezaron el uso de platinos, lo cual aumentó la sobrevida de los pacientes. En los años 90 el uso de taxanos dio otro aumento más, y actualmente las terapias blanco. Las terapias blanco son medicamentos que están diseñados para irse a unir a un sitio específico del tumor y ayudarle al cuerpo a que lo ataque. Entonces, todos estos medicamentos, con todos estos medicamentos y cirugías cada vez más especializadas, hemos logrado que los pacientes vivan cada vez más años y muchos pacientes puedan llegar a una cura real. Entonces, pues eso de que pues, si no me entero mejor, pues no, si no te enteras, pues vas a morir, por desgracia. En cambio, si te enteras y te tratas a tiempo, puedes llegar a la curación, y en caso de que no llegues a la curación, cuando menos pueden vivir muchos años los pacientes con una calidad de vida adecuada. La sugerencia sería entonces ayudarle al médico, ¿no? Para que pueda curar al paciente, ¿no? Claro, o sea, ayudarlo, no hacerse la más difícil. Claro, a nosotros ¿no? Nos encanta cuando llegan los pacientes con tumores pequeños sin ningún problema, claro. Pero esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es cuando llegan ya con tumores grandes, que tienen líquido en toda la cavidad, que tienen muchos implantes. Entonces, pues en vez de tener que realizar una cirugía de 3 horas, te vas a llevar 8 a 10 horas en una cirugía para llegar a retirar toda la enfermedad y posteriormente llevar la quimioterapia a la paciente. Claro. Y probablemente haya que realizar 2 o 3 cirugías. Esa es la cuestión. Pues entre más avanzado está, obviamente va a ser más difícil para el paciente y para nosotros. Nosotros somos felices cuando llega un paciente, cuando se le detecta a tiempo. Tenemos una gran cantidad de preguntas que todavía no hemos tocado, pero es un tema sin duda por su importancia y por lo fuerte que representa. Vale la pena, valdría la pena si fuera necesario incluso poder irnos a un segundo programa si no tuviera usted inconveniente. Vamos a intentar que todo quede en este programa. Pregunta Ingrid Cabrera Solís de Ciudad del Carmen, Campeche. ¿El uso de tampones para la menstruación significan algún riesgo de padecer cáncer? No, los tampones no significan ningún riesgo. El único riesgo que existe con el uso de tampones es el riesgo de que si se usan por periodos prolongados puede haber una infección grave que se llama septicemia, que al inicio, cuando salieron los tampones, era muy común y actualmente ya es muy raro. Y sí es grave, ¿verdad? La septicemia, muy grave. Muy grave. Claro. Entonces, nada más cambiarlos de forma adecuada y es todo. No produce ningún riesgo. Esta condición de cambio, es que hay otra pregunta de algo similar en donde hace referencia la persona sobre el uso del dispositivo intrauterino, en donde al parecer esta persona se lo dejó mucho tiempo, más de 1 año, y 1 o 2 años, y le generó un problema de cáncer. Y decir... No, en general los dispositivos hay de 2 tipos. Hay que liberan hormonas y hay de cobre. El que más se ocupa es el de cobre.
En general, 7 de cobre, ¿no? es la T o es una T. En general, estos de cobre se deben de cambiar cada 5 años, es la vida máxima. La cuestión es que muchas personas lo dejan durante más tiempo y lo que hace es que se puede, por decirlo así, se puede encarnar. Claro. Pero producir cáncer no. El cobre lo que produce es nada más inflamación en el sitio, pero no está asociado a cáncer ni de endometrio, ni de ovario, ni de cervix. Pónganse en manos del especialista finalmente para... Bien, ¿puede alguien, pregunta Ismael Morones Chan, de Playa del Carmen, varón, ¿puede alguien que haya padecido cáncer de ovario embarazarse y tener familia? Actualmente ya podemos realizar terapias intentando preservar la fertilidad, pero esto igual vamos a lo mismo. Si se detecta a tiempo, si está en estadios clínicos iniciales, en estadio clínico 1, que únicamente está confinado en el ovario, podemos hacer una cirugía, que esto obviamente lo tiene que realizar una persona que esté entrenada para esto, en la cual podemos lograr que nada más quitar un ovario, dar quimioterapia y posteriormente dar un periodo de tiempo para que se embarace. Y ya una vez logrado el embarazo, ya decidir el siguiente paso, que en general es completar su tratamiento. Eso es lo que se sugeriría. Tenemos, de alguna manera ya fue respondida a Paola García Fernández, de Toluca, Estado de México. Pregunta si hay alguna fase en el padecimiento del ovario con cáncer que sí es asintomática y que la gente la tenga y nada le indique que lo tiene. Sí, esto sería las fases iniciales, cuando únicamente está confinado en el ovario, y en general, que sería la fase 1 y 2, son las que generalmente... Y lo que usted señalaba, la visita cuando menos anualmente con el ginecólogo, y justamente la posibilidad de seguir las indicaciones de él para si hay alguna sospecha. Si hay alguna sospecha o algo, ya realizará los estudios pertinentes y ya sobre eso ya consultar con el especialista indicado. Juan Sabido, Mérida, Yucatán, ¿es verdad que hay comida que produce cáncer si se consume? Como son los embutidos, el jamón, la salchicha, el peperame, el chorizo, y como en el caso de los refrescos de cola y los sazonadores de las botanas chatarra. ¿Eso puede producir cáncer? No, bueno, los embutidos se clasificaron por la OMS como sí, un eso sí fue incluso sí. Pero una vez más, lo que habíamos comentado, está asociado más que nada a cáncer de colon. En el caso de ovario no se ha asociado. Y los alimentos chatarra, pues en general es por el aumento de peso, ¿no? La obesidad es lo que produce el cáncer de ovario, no el alimento. No hay alimentos chatarra buenos, ¿verdad? Sí, no o sea, empezando por ahí, ¿no? Creo que con moderación se pueden consumir sin ningún problema, pero pues no consumirlos todos los días, ¿no? Claro. Muy bien. Tenemos aquí Raúl Campa Ángeles, de Oaxaca. Pregunta si las relaciones sexuales a edad muy temprana pueden favorecer la formación de cáncer de ovario. No, el inicio de vida sexual a edad temprana no está asociado con cáncer de ovario. Con el que sí está asociado es con cáncer cervicouterino. Personas que inician más temprano vida sexual y que tienen muchas parejas sexuales tienen más riesgo de estar infectadas con virus de papiloma humano, que es el que produce cáncer de cervix. Pero en el caso de ovario no está asociado. Claro y preciso la respuesta. Se dice que el antibiótico, Daniela Sanzoro Rodríguez, de Mérida, Yucatán, se dice que el antibiótico ayuda a ocultar las células precancerosas. ¿Hay algo que pueda contrarrestar esta situación? No, igual el cáncer de ovario no hay lesiones precancerosas como en otros tipos de ovario. Esto está asociado, los precánceres están asociados más a epitelios como el del cervix, como el del estómago, como el del colon, donde sí hemos visto que hay lesiones que
con el tiempo se pueden convertir en malas, o por ejemplo mama. Entonces, al tener estas lesiones las podemos tratar y por eso es más fácil hacer un tamizaje. El tamizaje, pues, es realizar un estudio preventivo, checar si no hay ninguna de estas lesiones. En el cáncer de ovario no existen lesiones premalignas, cuando menos, hasta ahorita no las hemos identificado. Así es. La señora Evangelina Salazar de Tuxtla Gutiérrez, ¿qué hay que hacer? Pide, por favor, puntualmente, para prevenir el cáncer de ovario, especialmente en mujeres jóvenes y fértiles. Una vez más, lo que de les alguna comento manera es una vida sana. Un estilo de vida, la clave está en el estilo de vida. Correcto, y con eso nos vamos a proteger contra Claro. contra la mayoría de los cánceres. Cáncer de mama, endometrio, en mujeres están muy, muy asociados con la obesidad, el consumo de grasas, el consumo de el tabaquismo y el alcoholismo. Entonces, al eliminar todos estos factores, podemos mejorar la calidad de vida. El hecho de hacer ejercicio elimina toxinas, hay mayor control de los ciclos hormonales propios del cuerpo. En cambio, cuando hay una obesidad, hay retraso hay una salida del ciclo normal, al igual que las personas que son extremadamente delgadas, que padecen anorexia o bulimia, igual al no tener su regla, igual hay un aumento en el riesgo de padecer esta y muchas enfermedades, por lo cual es una vida adecuada, con un peso adecuado no es muy flaco ni muy gordo, así es adecuado, ¿de acuerdo? Tenemos que mantener un índice de masa corporal en mujeres entre 18 y 23, 25, ese es lo adecuado. Entonces, pues, si llevamos una vida sana, el riesgo disminuye. Ahora, ¿a quién le va a tocar? Pues no sabemos. Por desgracia, eso sí es una característica del cáncer, que le puede tocar a cualquiera. Uno puede llevar una vida perfectamente sana pero la posibilidad se reduce. El riesgo se reduce. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Tratar a un paciente sano con un peso adecuado o un paciente que está en un peso inadecuado? Por ejemplo, un paciente muy obeso, pero a pesar de que está obeso, no quiere decir que está bien nutrido. A veces están desnutridos, entonces igual esto complica la evolución de la enfermedad. Permítame, doctor, mencionar algo que es muy importante para todos. Esta pregunta, en el sentido de que, por favor, puntualmente, ¿qué es lo que hay que hacer para prevenir el cáncer? Toda la explicación que el doctor, esto va para todos nuestros amigos y amigas del auditorio, queda grabado en el programa y ustedes lo podrán ver tanto en Facebook como en la misma página del CEN, porque fue magistral lo que usted dijo de manera puntual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que es llevar una vida sana, alejándose de lo que es aquello que los radicales, ¿no? Lo que afecta, decía usted, estas toxinas que afectan el tabaco, el alcohol y la obesidad, ¿verdad? Bien, pues el que quiera, si alguien no lo apuntó, no hay problema, queda en el programa grabado. Erika Maza Rodríguez, de Humán, Yucatán. ¿Es verdad que si una mujer no se embaraza puede desarrollar algún tipo de cáncer? Usted lo señalaba. Esto sí es correcto. Y por eso es tan importante el hecho de estar tan cerca de su ginecóloga, de su ginecólogo. Sí, el problema es que hay muchas personas, por ejemplo, que es muy común verlo, que por no haber iniciado vida sexual activa, nunca acuden con su ginecólogo. Claro. Y eso no tiene nada que ver. Dicen, ¿para qué? Sí, pues ¿para qué? Pues porque eres mujer, ¿no? Correcto. Entonces, así como los niños tienen que ir con el pediatra, las mujeres tienen que ir con su ginecólogo una vez al año y llevar un control adecuado. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que está el riesgo aumentado. Entonces, al estar aumentado, pues bueno, podemos tomar algunas previsiones y ser un poquito más meticulosos en la observación de ese paciente.
Hay que ir, incluso los varones, ya sea con el médico general o con el médico internista. Nosotros también igual que... nos toca, por ejemplo, tenemos que ir con el urólogo a partir de los 40 años Así por es, el hecho de que tenemos riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Y tenemos que estar conscientes de todas estas enfermedades. Hay que cuidarse, hay que estar al tanto de eso. Correcto. Isela Pech Marín, de Mérida, Yucatán. Son varias preguntas de este tipo. El ovario, cuando tiene quistes, ¿qué tan probable es que desarrolle cáncer? Porque tenemos incluso otra en donde dice, esto es de Isela Pech Marín, pero también de Karine Sánchez, de Cancún, Quintana Roo, las voy a unir. Dice, la aparición de quistes aislados en el ovario en jóvenes mujeres es más o menos frecuente. ¿Qué riesgo hay de que puedan desarrollar cáncer? Esta es una preocupación muy, muy marcada de los quistes en mujeres jóvenes, jovencitas. Hay que recordar, los quistes en los ovarios son normales. ¿Por qué? Porque cuando viene el ciclo menstrual, al haber estímulo hormonal en el ovario, hay un crecimiento de las células para liberar el óvulo. Entonces, dentro de los quistes están los óvulos que se liberan cada mes. Entonces, siempre, cuando menos debe de haber un quiste en el ovario. Entonces, completamente normal, no hay por qué angustiarse. Normal. Hay características de los quistes, según la edad, que nos pueden indicar si son buenos o son malos. Por eso es muy importante, en caso de que se encuentre un quiste en una mujer joven, acudir con su ginecólogo para que él revise las características del quiste. Las características son las que nos dicen si es normal o es anormal. La mayoría de los quistes, es decir, un quiste es una bolita de paredes delgadas con líquido en su interior. Si es esto, es perfectamente normal, no hay ningún problema. ¿Existen quistes que nos pueden hacer sospechar cáncer? Sí, pero en general son grandes, son de paredes gruesas, tienen varias características que nos dicen que son malos, por lo cual esos sí tenemos que realizar más estudios y a veces hasta quitarlos para mandarlos al patólogo y que él nos diga si es bueno o es malo. Pero en general los quistes en pacientes jóvenes son normales. En pacientes posmenopáusicas, así que ya se haya retirado la regla, en general no debe de haber quistes. Claro. No deben de existir. Si existen, hay que consultar con el especialista para ver qué hay que hacer. Pues es una muy buena noticia, sobre todo para pues, las mamás, los papás de estas jóvenes que en un momento dado se les diagnostica que tienen quiste y se asustan, hay un temor. Es algo normal, pero quien tiene que determinar con precisión es el especialista. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es correcto. Bien. Tenemos una última pregunta. Ezequiel Pérez Chan, de Mérida, Yucatán, pregunta si los baños íntimos vaginales con productos desodorantes pueden afectar o provocar algún riesgo para los órganos de la mujer. No. Estos justo son productos, en general, la mayoría de las duchas vaginales son a base de benceno, el cual no es un cancerígeno, son perfectamente seguros, se pueden ocupar. Lo que sí puede producir son otras molestias si se usan en exceso, ¿de acuerdo? Entonces, pues siempre igual, si no se deben de utilizar de forma frecuente sin la supervisión de un médico. Tuvimos un buen número de preguntas que ya no mencionamos porque de alguna manera, no de alguna manera, sino que fueron contestadas por usted a lo largo de su explicación, que fue muy clara y fue de verdad respondiendo a la preocupación y a las inquietudes que nos llegaron a través de las preguntas, ¿verdad? Y de los comentarios. Doctor, ¿algún comentario que usted quisiera hacer, alguna recomendación puntual? No, pues la recomendación de siempre, que acudan con su médico de cabecera. En caso de alguna duda, igual tengan abiertas las puertas de mi consultorio para alguna duda en especial. Hay que recordar que entre más temprano se detecte cualquier cáncer, existen muchísimos cánceres,
cada vez lo escuchamos de forma más frecuente que exista alguien que padece cáncer. Esto no quiere decir que esté aumentando la incidencia, simplemente sabemos qué padecimiento tiene la gente. A veces antes ni sabíamos que había tenido ¿no? Y que mi vecino se puso mal y pues, ya no regresó, ¿no? Del hospital. Y realmente pues es por esto, porque no consultamos a tiempo. Ese es el mayor problema que tenemos en México. Cada vez se está evolucionando más para obtener pruebas más precisas para detectarlo a tiempo, pero es una detección a tiempo, no quiere decir que no lo tengamos. Claro. Entonces, la mejor forma es la prevención. Muy bien. Llevar una vida sana.